Muy buenas noches a toda la iglesia cristiana Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja y no solamente a la iglesia de Casa sobre la Roca, sino a todas las personas que de una u otra manera nos están mirando y observando por este canal de YouTube. Pedirle y recordarle a las personas que no se han suscrito que entren por el canal de YouTube, entren, coloquen Casa Roca Tunja y hacen clic allí y se suscriben. Ahí dice suscribirse en la parte inferior izquierda de ustedes, derecha mía, pueden suscribirse. Invitarlos para que nos acompañen para continuar. Casa Roca no para, Casa Roca continúa. Y nuestra gran bendición es poder llegar también a sus hogares, llegar a sus vidas, llegar a sus parejas, llegar a sus familias, de tal manera que podamos estar en contacto con la palabra de Dios. Bueno, hoy ya estamos a 1 de abril del 2020. Hoy comenzamos nuevamente mes y estamos orando. Nuestras autoridades están diciendo que muy probablemente se pueda prolongar este tiempo hasta el mes de junio. Solamente Dios sabe y Dios les dé sabiduría a nuestras autoridades para tomar las determinaciones correspondientes. En el día de hoy vamos a tener un tema muy especial y quiero que prestemos atención grandemente a este tema. Quiero que abramos las Sagradas Escrituras en un salmo que es precioso. Como todos los salmos también, como toda la Sagrada Escritura, siempre nos deja una enseñanza. Vamos entonces a mirar el Salmo 27 y voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. La NBI dice lo siguiente, dice la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me abandonen. El Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy segura: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo y pon tu esperanza en el Señor. Vamos a orar por esta palabra que el Señor nos trae en esta noche. Padre, mi Señor Jesucristo, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, en esta hora y en este momento queremos darte las gracias por tu palabra, por tu verdad, por lo que tú nos transmites en ella. Vuelvo a pedirte, Señor Dios mío, conforme siempre lo hago, pedirte que me llenes con el poder de tu Santo Espíritu, pedirte que ilumines el corazón, ilumines el entendimiento de todos y cada uno de nosotros para poder entender, para poder comprender tu palabra y por sobre todo ponerla por obra. Señor, te doy gracias por este tiempo, aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de calamidad, aún en este tiempo de pandemia. Te damos las gracias porque tú nos enseñas que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar y que le demos gracias a Dios en todo tiempo. Señor, delante de ti quiero entregarte el día de hoy, entregarte esta palabra que hoy tú nos vas a transmitir.
Y Señor, enséñanos, corrígenos, redargúyenos e instrúyenos para la justicia a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. La predicación y el título de la predicación que tenemos para el día de hoy es una predicación bien especial. ¿Cómo orar en tiempos de prueba? Miren este mensaje tan importante. ¿Cómo orar en tiempos de prueba? El autor de este libro, de los Salmos, es el rey David. Algunos piensan que David escribió este salmo antes de ascender al trono, cuando era perseguido por Saúl. Spurgeon piensa que específicamente lo escribió cuando huyó de la cueva de Adulam a Mizpa de Moab, llevándose a sus padres y dejándolos bajo la protección del rey Moab. Eso lo describe la Sagrada Escritura en 1 Samuel, capítulo 22. Otros, especialmente los judíos, piensan que David escribió este salmo en su vejez. Quizás no lo escribió pensando en ningún evento en particular, ya que la vida de este hombre, que tenía un corazón conforme al de Dios, estuvo llena de dificultades, estuvo llena de persecuciones, estuvo llena de enemigos. No obstante, Dios lo acompañó hasta el final y murió en paz en su vejez. En todo caso, este Salmo 27, es una excelente guía de cómo orar efectivamente en tiempos de dificultad, ya que quien lo escribió era un experto en pruebas y dificultades. Finalmente, este salmo puede ser meditado desde la óptica personal, desde la óptica de David, puede ser analizado desde la óptica de la iglesia, o puede ser analizado en la óptica pues, de las personas que estamos leyendo y estudiando una interpretación también virtual. Y la óptica de nuestro Señor Jesucristo, dado que las 4 personas sufren persecuciones y dependen absolutamente de Dios. Llegamos a un momento, iglesia, donde estamos orando. Los médicos han dicho, en Italia, por ejemplo, se les salió las cosas de las manos. Ayer escuchaba precisamente a un comunicador social de Ecuador, donde llorando decía de que Ecuador se está desbordando y está entrando en un momento crítico. Hay momentos donde las fuerzas del hombre, los recursos del hombre, son incapaces para detener, por ejemplo, en este caso, la muerte de la pandemia que está ocasionando al mundo. Sin contar con todas las cosas que vemos en el mundo, no solamente las personas que están falleciendo en estos momentos por el coronavirus, sino también las demás personas que están falleciendo por otros tipos de enfermedades. Aún, vuelvo a repetirlo, de algo que nos duele en el corazón decirlo, pero en esta humanidad también han asesinado a bebés en el vientre de sus madres, hablando del aborto, los millones de niños y de niñas que han sido asesinadas y asesinados en los vientres de sus madres. A pesar de eso, también hay diferentes clases de dificultades. Yo creo que en algún momento pueden ustedes encontrarse con problemas, con adversidades. No solamente ahorita que estamos hablando de la pandemia en general, sino hay problemas personales, hay problemas de pareja, hay muchos problemas en relaciones de pareja, hay problemas con los hijos, hay problemas en el Estado, en la nación, en Colombia, todo lo que hemos vivido, todas las situaciones que hemos vivido, los problemas de la corrupción, del narcotráfico, de la paz que se estaba hablando en determinado momento, pero un país sin justicia no va a encontrar paz, lo decía las Sagradas Escrituras a leer los profetas menores. Significa que en la vida vamos a tener adversidades, persecuciones, enemigos, momentos de gran dificultad. Entonces la gran pregunta es cómo orar en tiempos de prueba. Este salmo, entonces, iglesia, nos va a dar una estructura general de los puntos que vamos a observar en el día de hoy. Aspiro a terminar con 4 puntos fundamentales. Primero, la declaración de fe, que está descrito en el versículo 1 de este Salmo 27. Un segundo tópico, iremos a analizar la meditación en experiencias y en la fidelidad de Dios. Lo estaríamos analizando en los versículos del 2 al 6. La oración, un tercer punto que estaría enfáticamente dirigida a la oración en el versículo 7 al 12 de este Salmo 27. Y por último, el último tópico, una declaración de confianza y autoexhortación que estaría escrita en los versículos 13 a 14 de este Salmo. Comencemos entonces pues a este estudio y a esta exposición de este Salmo 27. Primero, la declaración de fe.
Observemos lo que dice la Sagrada Escritura en el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? La primera palabra de este salmo es, la utiliza el tetragramatrón, YHWH, que no tiene traducción en el español. Esta es, el nombre de Dios en el hebreo, YHWH. En determinado momento, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice el yo soy, el tetragramatrón, en traducciones más correctas se habla del Señor en mayúscula. Cuando la nueva versión internacional trae el Señor en mayúscula, se está refiriendo al nombre de Dios. Entonces la primera palabra de este salmo es el Señor, el nombre de Dios. Luego dice que el Señor, el verbo ser en presente, significa que Dios nunca deja de ser, sino Él es el eterno presente, siempre es. Él no fue ni será. Él es el eterno presente. Hay tres atributos aquí hermosos que nos describe la Sagrada Escritura. Y esos tres atributos de Dios son luz, salvación y baluarte o fortaleza, que puede ser un sinónimo de fortaleza, lo que es baluarte. Cada uno de estos atributos, el atributo de ser luz, el atributo de la salvación y el atributo del baluarte o fortaleza. Cada uno de estos atributos está precedido del adjetivo posesivo mi, lo cual denota no solo una relación entre este Dios con sus atributos y el salmista, sino también un lenguaje de pacto. En Jeremías, capítulo 31, versículo 33, dice el Señor en su palabra: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No es lo mismo decir Dios es X, Y o Z, o decir tu Dios es X, Y o Z, a decir mi Dios es X, Y o Z. Y entremos a analizar rápidamente el primer atributo, luz. Luz es el primer atributo. La luz fue creada antes que el sol. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y siempre la luz está en contraposición a las tinieblas. Génesis 1:4, el siguiente versículo dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. La luz, atentos a este punto, la luz es sinónimo de verdad, de santidad y de conocimiento. Repito, la luz es sinónimo de verdad, de santidad y de conocimiento, mientras que las tinieblas es sinónimo de mentira, de maldad y de ignorancia. El Señor Jesucristo en Juan 8:12 dijo lo siguiente: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y le dijo a sus discípulos en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. En tal sentido, la expresión el Señor es mi luz implica que Dios es la fuente, atentos a este punto, Dios es la fuente de la verdad, de la santidad y del conocimiento del salmista. Entro a hacer rápidamente el análisis del segundo atributo, la salvación. El segundo atributo, aquí el salmista no se refiere solamente a que Dios es quien lo puede salvar de sus enemigos, de quienes habla más adelante, sino a la redención final. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. También teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí vale la pena y es interesante hacerte esta pregunta. Vuelvo a repetir y vuelvo a recordar y a hacer remembranza de lo que el mundo está ahorita teniendo temor. Teme a su muerte física, pero la gente no tiene ni idea del ámbito espiritual. Tu vida no termina acá, tu vida continúa y hay dos sitios donde tú puedes ir: a estar eternamente con Dios
o segundo, a estar separados eternamente de Dios, que es el lago de fuego, que es la segunda muerte que hablan las Sagradas Escrituras en Apocalipsis. Entonces, nuestra vida no va a terminar aquí, nuestra vida continúa. Por eso es tan importante pensar de que nosotros no debemos temer a los que maten el cuerpo, sino temer a los que pueden acabar con tu alma, con tu espíritu y con todo tu ser en la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde piensas pasar la eternidad? ¿Quieres estar con Dios? Pues entonces tenemos que aprender a tener una relación con Él porque Él nos dirige. En cuanto a este punto de la salvación, se está refiriendo no solamente a la salvación en estos momentos del de salvar a David de las pruebas, sino también del gran Salvador, del Redentor final, que es Jesucristo. El salmista parece estar consciente de que aunque él muriera en este momento a causa de sus enemigos, estos solo podrían matar su cuerpo, pero la redención final de su alma estaba a salvo en Dios. La seguridad y la certeza que tiene David, como la seguridad y la certeza que tiene que tener todo cristiano. Todo cristiano que verdaderamente cree en Jesucristo, cree en su propia resurrección y cree verdaderamente en la vida eterna, y la vida eterna desde el momento que tú naces de nuevo y que empiezas a conocer a Jesucristo, empiezas a tener una relación personal íntima de amor con Él. Desde la tierra, desde este lugar, tú puedes tener una relación personal con Cristo. Y ese nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios en Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. El tercer y último atributo que aparece es el baluarte o fortaleza. Fortaleza es sinónimo de una ciudad amurallada, impenetrable por los enemigos. Este atributo no solo es una fuente de protección, sino también de aliento y esperanza. Al igual que las murallas de una ciudad ofrecían protección a sus habitantes, también, aunque la batalla fuera larga y durara días, meses o años, las murallas eran fuente de esperanza, porque mientras se mantuvieran erguidas, había esperanza. De igual forma, Dios era la fortaleza de David y es para cada creyente nuestra fortaleza. Dios es la única fuente de protección y esperanza para el creyente. Aquí sí entramos en un punto bien especial. Fíjense que en la cuarentena, ¿a dónde nos mandaron? A ir a nuestras casas. Pero en nuestras casas necesitamos también buscar la protección de Dios, porque la protección verdadera viene de Dios. Ahora, Dios derrama misericordia al que quiera derramar misericordia. Tenemos muchísimos casos, por ejemplo, ya tenemos casos de personas de 95 años que ya se han superado el coronavirus. Y ya tenemos niños que han fallecido, ya tenemos jóvenes de 20, 23 años que ya han fallecido. Nuestra vida está en el Señor. Por eso tenemos que buscarlo, porque Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda, Él es el que nos libra de todo mal. Recuerden ustedes que las Sagradas Escrituras sí nos hablan de 4 enemigos. Uno que es Satanás, que fue el querubín grande protector que se rebeló contra Dios, y es el origen del pecado, produjo el origen del pecado. Segundo, es la naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Esa naturaleza caída está afectado a toda la humanidad después de la caída de Adán. Esto ha afectado tanto que dice que la definición de naturaleza pecaminosa es la tendencia que tiene el hombre de vivir separado de Dios. Y el mundo, que el mundo nos quita el tiempo para estar en la presencia de Dios. Y por último, hay un cuarto enemigo que dice la Sagrada Escritura que será derrotado, que es la muerte. La muerte será el último enemigo que será derrotado. Y nosotros los cristianos creemos en nuestra resurrección y creemos en el misterio divino, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos directamente en la presencia del Señor. Qué bonito poder uno tener esa fe, esa certeza, esa convicción de que mi vida no termina acá. Mi vida tiene un futuro extraordinario. Extraordinario con Dios y terrible cuando uno está alejado de Dios. Hay 2 preguntas retóricas también en este salmo. El salmista hace 2 preguntas retóricas, una después de los 2 primeros atributos y la otra después del último. Son retóricas porque están precedidas de la respuesta y a su vez invitan a la reflexión basada en la verdad declarada anteriormente. El Señor es mi luz y mi salvación, y es la fortaleza de mi vida. Como dijimos anteriormente, solo Dios puede salvar el cuerpo y el alma, y por eso la primera pregunta retórica habla del temor. ¿De quién temeré? ¿A tú a quién le temes?
Adicionalmente, en Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice que el principio del conocimiento es el temor del Señor, donde la sabiduría está relacionada con la luz, con el conocimiento que proviene de Dios. Qué bonito cuando uno empieza a estudiar la palabra y empezamos a nacer de nuevo y empezamos a tener esa relación con Dios, empezamos a aprender sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Él como creador nuestro nunca falla. Él todo lo que ha dicho y todo lo que ha creado ha sido perfecto. Él nos da directrices a nosotros en la vida para poder caminar por ese camino. El problema es que nosotros buscamos otros caminos, nosotros creemos muchas veces que Dios no existe, o si existe yo puedo en determinado momento buscar otros caminos porque todos los caminos conducen a Roma. No, solamente hay un camino que nos conduce al Padre y ese es el camino de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dice la palabra de Dios en Jesús, hablando directamente de Jesús. Y Jesús mismo, el Hijo de Dios, siendo Dios que se hizo hombre por nosotros, murió en la cruz por nosotros y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti, por mí y por toda la humanidad también. Él sigue intercediendo y clamando por todos nosotros. La otra pregunta retórica habla de atemorizarse o sentir miedo. Aunque esta vida está llena de dificultades, el creyente no debe darle rienda suelta al miedo, el cual es una emoción que paraliza e impide actuar, sino que debe depositar su confianza en Dios, siempre y cuando Dios sea su fortaleza. Por ello, en Filipenses 4:6 dice la Sagrada Escritura lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, aún en este tiempo de la pandemia, aún en estos momentos de dificultad, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Basado en lo anterior, podríamos asegurar, al igual que el salmista David, que Dios es tu luz, que Dios es tu salvación y que Dios es tu fortaleza. Entro al segundo tópico que vamos a analizar en el día de hoy, de acuerdo al esbozo que hemos hecho en este bosquejo, que es la meditación y experiencias en la fidelidad de Dios. Lo describe, este texto está descrito en los versículos del 2 al 6 de este Salmo 27, que vuelvo a repetir: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Aquí David, el salmista, presenta un monólogo, meditando en sus experiencias pasadas con Dios, en su carácter y en las respuestas de Dios. Qué bonito. Aquí quiero recordar algo muy importante. A mí me llamaba mucho la atención cuando hablábamos del conocimiento hebreo, el conocimiento judío. Cuando los hebreos y los judíos hablan de conocimiento, hablan de dos componentes del conocimiento. Uno, la parte teórica, o sea, la parte de la ley, la Torá, la palabra de Dios. En el caso nuestro no solamente la Torá para los judíos, pero lógicamente todo el Antiguo Testamento. Para nosotros todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que Dios ha dicho, que es su palabra. Ese conocimiento de su palabra es muy importante que nosotros lo atesoremos y lo guardemos en nuestro corazón y seamos llenos de ese conocimiento del Señor. Y segundo, la otra parte fundamental del conocimiento es la experiencia. ¿Qué experiencia tienes con Dios? Yo estoy seguro que todos los que me están leyendo, aún todos como hijos de Dios y aún como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, han tenido una experiencia con Dios. ¿Cuántas veces Dios
nos ha contestado, nos ha ayudado, cuántas veces Dios te ha protegido, te ha proveído, te ha protegido, cuántas veces Dios te ha sanado, cuántas veces Dios ha hecho cosas que son maravillosas y que tú en último momento, y no solamente en último momento, sino uno reconoce de que ha sido el diseñador inteligente, ha sido Dios quien ha satisfecho o ha contestado nuestras oraciones por su gran misericordia. En los versículos 2 y 3, cuando dice, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen, aun cuando un ejército me asedie, aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. El salmista recuerda un evento de la liberación de enemigos del pasado que le produce la fe para confiar en el presente y el futuro. Significa que David ha tenido la experiencia de cómo Dios lo ha librado de sus enemigos, lo ha librado en los momentos complejos, los momentos de adversidades, como David va a recordar en estos momentos cómo Dios ha actuado en favor de él. En el versículo 2, cuando dice, cuando los malvados avanzan contra mí a devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. El salmista trae a su memoria un evento en que enemigos muy despiadados se juntaron en una ocasión para destruirlo. La expresión para comer mis carnes denota enemigos como bestias feroces que no solamente deseaban destruir a David físicamente, sino también moralmente a través de la calumnia y la difamación. En estos tiempos de ataques, de envidias, donde el amor de muchos se enfriará, como dice la palabra de Dios, donde ya nadie confía en nadie, en donde vienen ataques, donde vienen conspiraciones, donde vienen todos los términos de lo que es la difamación, no solamente la parte física, el asesinato, sino desmoronar a una persona moralmente. En este versículo vemos indudablemente cómo cómo David está recordando lo que Dios ha hecho. Sin embargo, el destino de estos enemigos malignos fue que tropezaron y cayeron. En la experiencia de un conocimiento de un Dios vivo, David expresa una verdad tremenda. Sus enemigos tropezaron y cayeron. Yo creo que ustedes también han tenido alguna vivencia frente a eso. Gente que te ha atacado, gente que te ha hecho mal. Muchas veces lo que hace uno es seguir la palabra. Dice el Señor, devuélvale al mal con el bien. Pongan la otra mejilla. Si te piden que lo acompañe 1 kilómetro, acompáñalo 2. Si te pide la túnica, dale completamente el abrigo. Procediendo así, seguirán al Padre y seremos cristianos cuando procedemos de esta manera. Y tarde o temprano, el malvado cae. Tarde o temprano, la maldad nunca va a prevalecer sobre la luz. Las tinieblas nunca van a prevalecer sobre la luz es la que prevalece sobre las tinieblas. Y la luz es Jesucristo, la luz es la verdad, es el conocimiento, es la santidad, conforme lo acabamos de ver. Esta doble afirmación indica la total destrucción de los enemigos. No solo los enemigos tropezaron, sino que también cayeron. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, invadió a Judá y sitió a Jerusalén, el rey Ezequías clamó a Dios, y aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 personas. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Serecer, sus hijos, lo hirieron a espada, lo mataron. Segunda de Reyes 19, el capítulo 19, versículo 5, relata completamente toda esta descripción de cómo cuando a un hijo de Dios, cuando se hace el mal, aún los adversarios caerán. Las maldades existen en el mundo y la maldad existe desde que Satanás se rebeló contra Dios. El mal radicado en el mismo Satanás y en las huestes de maldad que se rebelaron en los cielos, las 3/4 partes de los ángeles, han afectado indudablemente la humanidad y han afectado la tierra, y es uno de los enemigos que tenemos, independientemente de todas las cosas que suceden en nuestra vida, porque en nuestra vida hay envidias, hay persecuciones, hay maldad, hay injusticias. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar injusticias y uno dice, Señor, pero no es justo? Sí, no es justo. Recordemos esa frase de Jesús que la vuelvo a tomar en el día de hoy, cuando dice el Señor, en el mundo hallaréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo.
Y ese texto bíblico en Proverbios, que me encanta a mí muchísimo, que dice, muchas, oígame bien, dice lo que dice la Sagrada Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Tengan la plena certeza que nos va a librar también de esta pandemia y de estas situaciones, pero después de la pandemia van a venir también una serie de adversidades, aún las consecuencias económicas de parar las economías del mundo, el efecto que esto va a traer de desempleo, de hambre, de dificultad, pero Dios va a estar ahí pendiente de sus hijos, aún en las hambrunas Dios nos sacará adelante, pero lo más importante, iglesia, y lo más importante a los que me escuchan, es la salvación, es tu vida eterna, es creer verdaderamente en Jesucristo, es seguirlo a Él verdaderamente, es obedecerlo, es aprender a seguir el único camino que hay que nos conduce al Padre. Al recordar este evento pasado, David, acabamos de hablar de todo lo que sucedió con Sennacherib, el salmista se convence que aunque venga una dificultad del tamaño de un ejército, él permanecerá confiado y su corazón no tendrá temor, porque el Señor es su luz, su salvación y su fortaleza. Meditar en la palabra de Dios acerca de las hazañas de Dios por sus hijos. Escuchar testimonios de otros creyentes y especialmente recordar las experiencias personales de cuando Dios nos ha librado de nuestras dificultades pasadas son una fuente increíble para fortalecer la fe del creyente en medio de una prueba. Qué bonito. No solamente recordar lo que está en las Sagradas Escrituras, sino también nuestras propias experiencias. Yo he tenido experiencias de protección de Dios, he tenido experiencias de sanidad de parte de Dios, he tenido experiencias en donde el Señor me ha guiado, me ha librado del maligno. He tenido esas experiencias como un hijo frente a un padre. Realmente pues tendría que tener varias predicaciones para contar varios de los testimonios permanentes y continuos que tenemos en nuestra experiencia cotidiana y personal con Dios. Entro a analizar ya el tercer tópico, la confianza en Dios. En los versículos del 4 al 6, que dice así, reza así, los versículos dice, una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción, ojo con esto lo que dice, la seguridad del salmista con lo que él dice, la seguridad de David con lo que él afirma, porque en el día de la aflicción él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. El salmista recuerda una oración del pasado que le permite declarar su confianza en Dios para el presente y el futuro, así como asegurar que alabará y se gozará en Dios al estar seguro de su liberación. De ahí tan hermoso de uno alabar y adorar a Dios. Yo te invito también para que en todo momento y en cada instante alabe y adores a Dios, glorifiques a Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es bueno, Él es santo, Él es misericordioso, Él es fiel, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es Dios, Él es tu Dios. Y Dios es un Dios maravilloso, es un Dios grande, y vuelvo a repetirlo, son más grandes sus misericordias que aún cuando hay juicios, cuando hay disciplinas, pero estas son breves y cortas frente a la inmensa misericordia de Dios que busca el arrepentimiento, que busca que tú le des acción de gracias a Dios y que busca ese arrepentimiento también y ese nuevo cambio de vida. En el versículo 4, el salmista medita en sus oraciones anteriores y recuerda que su principal y más frecuente y anhelada oración es la siguiente. Miren la primera oración que hace David, y esta es una oración que deberíamos tenerla todos. Dice que el Señor le permita morar en su casa todos los días de su vida. Qué bonita intención, el deseo de su corazón, estar con Él. Morar, ojo con esto, morar se refiere a tener una comunión íntima con Dios. Es habitar en la presencia de Dios. La comunión con Dios que desea el salmista es diaria, todos los días de su vida. Por eso es tan importante que tú tengas esa relación con Dios,
que podamos nosotros meditar en su palabra, tener ese contacto con el Señor diariamente, permanentemente. Un segundo punto que analizaríamos de este punto sería mm, el fin por el cual el salmista desea tener este tipo de comunión con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el salmista tener una relación con Dios? Primero, para contemplar su hermosura. Y segundo, escudriñar en su santuario, es decir, conocerlo cada día más. Qué bonito. El salmista no solo se conforma con pedirle a Dios que le permita tener comunión con Él todos los días, sino que le dice, esta buscaré. No basta con pedirle a Dios, hay que buscarlo con afán. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo tu corazón. Dios sabe cuando tú lo buscas de todo corazón. Dios sabe cuando tú lo deseas de todo corazón. Hay una cosa tan bonita que me impacta, que hago la oración muchísimo cuando las personas también en todo tiempo, en todo momento recuerdo esta palabra, porque dice que Dios como Padre satisface las necesidades de sus hijos, las necesidades, como alimento, como bebida, como vestido. Pero hay una cosa impresionante que a mí me impacta cada vez que leo esa palabra. Dice que Dios también, Él te puede conceder los deseos de tu corazón, no solamente las necesidades. Pero en el Salmo 37:5 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Fíjate que hay una condición, deleitarnos en Dios. Cuando tú aprendes a tener esa comunión con Dios y te deleitas, es decir, anhelas estar en tu presencia, lo deseas de todo tu corazón, aún por encima de todo lo que tenemos que hacer en la tierra, de cumplir con nuestras responsabilidades frente al trabajo, frente a nuestras responsabilidades, primero con Dios, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro empleador, con nuestra nación. Por encima de todo eso, hay algo muy, muy importante, deleitarse en Dios, buscarlo a Él en todo tiempo y en todo momento. Salmo 62:8. ¿Qué significa? Que cuando lo buscamos, lo hallaremos, porque hay una condición, porque lo hemos buscado de todo corazón. ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? Recuérdese la última charla que tuvimos, pudimos observar algo bien interesante, que muchas veces nosotros usamos y queremos sacar provecho de una relación con Dios, usufructuamos nuestra relación con Dios, pero no lo hacemos por amor a Él, lo hacemos es por un interés. Nos acercamos muchas veces a Dios por un interés. Hay gente que se casa por interés, hay gente que tiene relaciones por interés, pero no es una relación que verdaderamente viene del corazón. Dios sí conoce tu corazón y Dios sí sabe cuando tú lo buscas de todo corazón. Por eso dice el Señor que cuando el corazón está quebrantado, cuando estamos quebrados, cuando la gente está llorando, cuando la gente no ve ninguna solución y no encuentra el camino, lo único que nos queda es derramar lágrimas. Dice que Él nunca abandona un corazón contrito y humillado. Significa que Dios siempre nos da la mano para sacarnos adelante por su eterna misericordia. Entonces, iglesia, por ejemplo, quiero darte un ejemplo. La mujer con flujo de sangre, en Lucas 8:43-48, se abrió paso entre la multitud, se arrastró entre los pies de las personas, estiró su mano hasta que pudo tocar el borde del manto de Jesús y quedó sana. El Señor le concede su petición, habitar en su templo, es decir, tener comunión íntima con Él. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 5, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Dios lo protegerá en su morada cuando venga el día malo, porque Él es su fortaleza. La expresión, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor o alrededor, indica que Dios lo pondrá en un lugar donde sus enemigos no podrán alcanzarlo y que el creyente será exaltado delante de sus enemigos a la vez que estos serán humillados. Luego en el versículo 6 dice que una vez que Dios lo libre de sus enemigos, en agradecimiento, el salmista se gozará en la presencia de Dios y lo adorará con todo tipo de alabanzas.
Entro al tercer punto, que es la oración. Aquí, ya el Salmo 27, entramos a la oración. Y la oración, vamos a analizar este versículo, cuando dice en el versículo 7, vamos a leerla desde el 12, pero desde el 7 al 12, dice así: Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Observen que aquí hay un clamor, hay un ruego, hay un clamor muy sentido de David. Cuando él dice en el versículo 7, le dice, oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. David comienza su oración con un clamor en voz alta, pidiendo dos cosas en específico. Está pidiéndole piedad y está pidiéndole respuesta. Luego David le recuerda a Dios que es él quien toma la iniciativa de acercarse al necesitado. La voz del Espíritu Santo le dice en su interior que busque el rostro de Dios, a cuya invitación el salmista responde positiva y determinadamente. El versículo 8 dice, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. El Espíritu Santo siempre motiva al creyente a buscar el rostro de Dios y a tener una comunión con él. Por el contrario, Satanás y sus demonios siempre intentarán mantener al creyente alejado de Dios, tentándolo para no orar, tentándolo para no leer la palabra, tentándolo para no ir a la iglesia. El tentador siempre proveerá un sinnúmero de actividades y distracciones que mantengan al creyente lejos de Dios. Y aquí llegamos a una realidad. La gente le cuesta, le da comezón aún poder sentarse a escuchar la palabra de Dios. Aún nos cuesta cuándo se terminará, qué hora se terminará. Si estuviéramos mirando un partido de fútbol que nos interesa y nos gusta, podemos estar metidos en el televisor no solamente 45 minutos, que dura el primer tiempo, 15 minutos el entrejuego y otros 45 minutos, y si no se va para penalti, se va a una extensión. Nosotros podemos estar en el televisor precisamente metidos muchísimo más tiempo, podemos dedicarle cosas a nuestros placeres, a nuestros gustos, muchísimo más tiempo que el tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Y yo creo que este es un momento extraordinario para que podamos buscar al Señor. Ahora que hay un tiempo que estamos hasta ahora como reorganizando nuestras actividades, estamos tan preocupados, como le decía a Jesús a Marta, con María, las hermanas de Lázaro, Marta, Marta, ocupada estás en tantas cosas que has dejado la mejor parte, y la mejor parte la ha tomado María, que es estar con Jesús. Nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas que ustedes muchas veces en sus casas ahora no saben qué hacer. Hombre, pues ¿qué hacemos? Busquemos el rostro de Dios, estudiemos la palabra, y yo los invito para que ustedes inicien su proceso de crecimiento y pidan a Dios, que Dios siempre es bueno y siempre nos va a guiar. Basado en el argumento anterior, el versículo 8, dice, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Aquí David solicita una audiencia con el Dios Altísimo, y refuerza su argumento, recordándole a Dios que no es la primera vez que le solicita ayuda, apelando al pacto de Dios, mi salvación. El versículo 9 le dice David a Dios, no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Probablemente el salmista tenía tiempo en medio de la prueba y buscando a Dios sin recibir respuesta. Por esta razón el salmista le dice, no escondas tu rostro de mí, ni rechaces con ira a tu siervo. A veces Dios tarda en responder y en traer su liberación. A través de esta aparente tardanza, Dios forma el carácter de sus hijos. Muchas veces Dios no nos contesta inmediatamente porque está formando tu carácter. Muchas veces Dios está incrementando nuestra fe hacia Él y nos enseña a perseverar.
Seguidamente David usa un argumento poderoso. Le recuerda a Dios que no ha sido la primera vez que David clama y Dios lo ayuda al decirle, has sido mi ayuda. Basado en este poderoso argumento le pide, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. David apela al amor y a la fidelidad de Dios. Mire qué conocimiento que tiene de David de Dios. Es tan impresionante el conocimiento que él tiene que apela a su gran amor, apela a su gran fidelidad, porque Dios es fiel. Jesucristo dice el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca te ha fallado y nunca nos fallará. Los que fallamos somos nosotros. Los que nos alejamos de Dios somos nosotros. Los que vivimos apartados de Dios somos nosotros. Y después queremos reclamarle a Dios que nos salgan las cosas bien cuando nosotros hemos estado caminando completamente al contrario, por el otro lado. Caminando hacia el pecado, caminando en lujuria, en lascivia, caminando en libertinaje, caminando verdaderamente en una vida desenfrenada, pero no una vida de verdad, una vida de conocimiento, una vida en santidad. En el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. No hay seres en esta vida que sean más fieles y que tengan más amor por sus hijos que los padres. Es casi inimaginable que una madre olvide y abandone a su hijo, aunque actualmente se presenta. No obstante, se han visto casos producto del pecado. Pero aún si esto sucediera, el salmista reconoce que Dios nunca lo abandonará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo jamás te abandonaré, dice el Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, nosotros somos infieles, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y en esta última parte de la oración le hace una solicitud. Enséñame tu camino y guíame por sendas de rectitud. Qué petición tan bonita. Guíame, Señor, por lo recto. Por eso cuando usted está haciendo algo torcido, eso no viene de Dios. Por eso cuando usted contradice la Sagrada Escritura, eso no viene de Dios. Viene por la naturaleza pecaminosa, de la influencia del enemigo, del mundo, y tantos errores que cometemos en la vida por estar tan apartados de Él. Aquí había de ser iluminado por Dios en cuanto a una vida de justicia. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. En esta afirmación David reconocía que sus enemigos tenían el poder para destruirlo, pero a la vez reconoce que él, David, es propiedad de Dios, quien está en control de la situación y que sus enemigos no podrán alcanzarlo a menos que Dios lo permita. Por tal razón su oración es, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y entramos ya a la cuarta declaración, que ya estaríamos ya en la última, la declaración de confianza y autoexhortación. El versículo 13 y 14, ya este Salmo 27 dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo y pon tu esperanza en el Señor. Una vez concluida su oración en el versículo 12, David, el salmista, lleno de fe, ministrada por el Espíritu Santo mientras oraba, hace una declaración de confianza de que su oración fue escuchada y que Dios lo librará de esos poderosos y crueles enemigos, y finalmente toma la determinación de esforzarse, de cobrar ánimo y de esperar por la respuesta de Dios. Esta es una declaración de confianza en que la oración fue escuchada y será contestada por Dios. El versículo 13 dice, pero de una cosa estoy seguro. Miren la seguridad, miren la certeza con la que el salmista tiene esa relación y esa comunión con Dios, porque es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ama a Dios. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Quizás al terminar su oración, David abrió sus ojos y se dijo a sí mismo, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Esto muestra un absoluto convencimiento de que la oración será contestada. Esto es fe, esto es certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. David está consciente y cree firmemente en que ese Dios que lo ha librado, el Dios que lo ha ayudado, en este instante también va a escuchar su oración y lo va a ayudar. Es como un cheque emitido por Dios mismo a nombre del creyente, quien no tiene duda de que podrá presentarlo en taquilla celestial y cobrarlo sin ningún problema. Concluyo la predicación de hoy. Finalmente el salmista hace una autoexhortación y se compromete a
Primero, esperar en el tiempo y la voluntad de Dios. Este es un punto complicado porque nosotros somos muy impacientes. Quisiéramos que Dios nos arreglara el problema ya. Y muchas veces cuando ya nos dicen que la cuarentena nos va hasta junio, pues hay mucha gente que se le ha puesto los pelos de punta y dice, Señor, ya no aguanto más, ya tal cosa. Nos cuesta esperar. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor en todo tiempo. Entonces, primer punto, esperar en el tiempo y voluntad de Dios. Segundo, tener la certeza, la fe de que hemos de ver la bondad de Dios. Dios es bondadoso y Dios va a extender su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, aún por las personas que han fallecido, aún sobre los seres amados, las personas que han sufrido, que no han podido enterrar a sus seres queridos. Oro por ellos para que ellos sean reconfortados por ti y oro para que conozcan la salvación. Tercero, perseverar en la prueba. Perseverar en la prueba. ¿Perseverar en quién? En Dios. No en un decaimiento. Hay que perseverar en Dios en los momentos de prueba. Cuarto, poner nuestra esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor. Claro, todo el mundo está poniendo la esperanza a ver qué país va a adelantar ya la vacuna. Nuestra esperanza, pues, no va a ser la vacuna. Nuestra esperanza es Dios, que Dios es el que va a proveer la vacuna para que nos coloquen. Pero no solamente eso. El problema económico y todo lo que vendrá más adelante y todas las circunstancias, Dios es el que nos va a ayudar. Poner nuestra esperanza en Dios. Otra característica, quinta característica, tener valor. Ser valientes. Aún en la adversidad y en las dificultades hay que aprender a ser valientes. La gente ahorita se está suicidando, la gente pierde verdaderamente su valor, su autoestima, no tiene idea verdaderamente de lo que está sucediendo o sabe lo que le está sucediendo y no aguanta la aflicción, no aguanta la prueba, terminan suicidándose, terminan matándose, terminan muchas veces muriéndose a los 20, a los 30 años y enterrándolos a los 40, o a los 50, o a los 60, o a los 70, a los 80. Y por último, lo que nos invita el Señor a cobrar ánimo, porque Dios responderá en el tiempo perfecto. Y yo quiero que hagamos una oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este tiempo y por esta hora. Gracias, Señor, porque aún por los momentos de prueba, por los momentos de aflicción. Gracias aún, Padre intercesor, por este tiempo, porque este tiempo nos ha permitido como mirar que nuestra vida no está sujeta únicamente a nuestras propias fuerzas, sino que verdaderamente estamos necesitados de tu presencia. Cuando el hombre ya no tiene ningún recurso, cuando el hombre ya no tiene a quién decirle, ayúdame y sálvame, si tiene a un Dios Padre, a un Padre Celestial, con la cual nos buscamos con un corazón contrito y humillado y le decimos, Señor, ayúdanos. Señor, líbranos de esta pandemia, líbranos de toda la maldad que viene. Líbranos, Padre mío del cielo, de lo que tú estás viviendo, de lo que te está aconteciendo. Pídale a Dios y aprende a esperar en todo tiempo. Aprende, Señor, a tener certeza, a tener esa fe en el Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a perseverar en la prueba y ayúdanos, Señor Dios mío, a persistir, a perseverar en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, en los momentos de conflicto, perseverar en ti, a poner toda nuestra esperanza en Dios. Él es el que hace todo. Él es el que está también utilizando a los grandes médicos y científicos aún para dar la solución de la vacuna, pero más allá de la vacuna, pues vendrán otras cosas más. Pero nuestras esperanzas deben estar puestas en el Señor. Solo Él tiene el poder para sanarnos, solo Él tiene el poder para salvarnos, solo Él tiene el poder para cambiarnos, solo Él tiene el poder para darnos un nuevo corazón, solo Él tiene el poder para darnos un nuevo nacimiento, solamente Él tiene el poder para derramar su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, solamente tiene el poder para transformar una vida en tinieblas en una verdadera vida llena de luz, de esperanza, de conocimiento, de verdad y de santidad. Padre Celestial, oro por cada persona que está atravesando por momentos difíciles y por la humanidad entera. Oro por todas las dificultades, aún las dificultades que vienen. Sabemos, Señor Dios mío, que nuestra esperanza está puesta en ti. Tú eres ese Dios misericordioso, clemente, bondadoso, bueno. Señor, clamo por toda nuestra humanidad, por toda la humanidad. Oro por todos los colombianos, oro por todos los boyacenses, oro por todos los tunjanos y clamo delante de tu presencia para que haya una nueva vida y un nuevo nacimiento, y que este tiempo nos permita arrodillarnos y buscarte de todo corazón. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén. Quiero hacer una invitación, si hoy por primera vez me estás escuchando,
Si hoy por primera vez estás abriendo las puertas de tu corazón, si hoy por primera vez estás entrando en contacto con lo espiritual, porque realmente el hombre aprendió a vivir con el cuerpo y con el alma. Cuando vive con el alma, vive con su mente, con lo que piensa, vive con sus sentimientos y toma decisiones, su voluntad. Pero desconocemos mucho de Dios y de su parte espiritual. Recuerdes que el hombre está conformado por 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Y en el área espiritual Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Quiero que hagamos una oración de fe. Quiero pedirte que si hoy estás escuchando por primera vez este mensaje, sabiendo de que de Dios viene la ayuda, tenga la plena certeza que de Él viene la ayuda. No solamente ayudó a David, nos ha ayudado a nosotros. A mí me ha ayudado, a mí me ha levantado. Cada uno ha tenido una experiencia y he tenido también experiencias vivenciales con Dios. Por la brevedad del tiempo, en este momento no voy a dar la cantidad de testimonios que tengo de mi experiencia con Dios. Pero inclina tu rostro, entrégale tu vida a Cristo. Él es el único que puede salvarte, el único que puede sanarte, el único que puede limpiarte de toda maldad. Inclina tu rostro y repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en este día y en esta hora yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario y cargaste todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda maldad. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te recibo, Señor Jesucristo, voluntariamente en mi vida y te reconozco, Cristo Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Por último, quiero darle las gracias a todas las personas que también nos ayudan en las donaciones. Recuerden que Casa sobre la Roca es una iglesia que a través de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio ha estado ayudando a toda la comunidad, no solamente la comunidad, sino en el país entero, con los hogares de niñas también, las niñas que han sido educadas, formadas y verdaderamente han salido adelante porque Dios ha colocado amor, y en esta fundación estamos ayudando para sacar niñas y aún niños de la miseria, de las tinieblas y traerlos a la luz. Vamos a hacer una oración por todas las personas que van a hacer sus donaciones y sus diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, al devorador, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer. La justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, recordarles, esperar en el tiempo y voluntad de Dios, recordarles, tener la certeza y la fe de que vemos, iremos a ver la bondad de Dios en esta tierra. Recordarles que tenemos que perseverar en la prueba, recordarles que debemos poner nuestra esperanza en Dios, recordarles tener ánimo, recordarles cobren ánimo, porque Dios responderá en el tiempo perfecto. A todos ustedes, que Dios los bendiga, los amo en Cristo Jesús, bendiciones para todos.